Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Pues vamos a analizar en primer lugar el fallo del tribunal que se dio entre jueves y viernes, pero básicamente la resolución se dio el jueves. Y bueno, pues es desde luego muy controvertido dadas las condiciones en las que se dio esta elección y las posiciones encontradas de unos y otros. Evidentemente me parece que era muy difícil que hubiera conformidad de unos y otros por distintas razones sobre lo dicho por el tribunal, tanto en el sentido como en la propia argumentación, porque se ha dicho que pues dependía también de cómo se hiciera la argumentación, que analizara las cosas de tal y cual manera, que reconociera hasta dónde habían las irregularidades existido. Me parece que de todas maneras era muy difícil la posición del tribunal, sin justificarlo, porque desde luego siempre hay cosas que, oye, pudo haberlo dicho así, pudo haber resaltado este otro punto, etcétera. Pero, por ejemplo, en el 2006 se dijo que, y se criticó muchísimo al tribunal y a su fallo del 2006, al decir, miren, hubo muchas irregularidades, incluso graves, pero no llegaron a ser determinantes. Se criticó muchísimo eso. Pues digo, oye, si son graves, entonces ¿por qué no invalidas? Ahora fue lo contrario, dijeron las irregularidades no son ni de lejos tan graves como para poner en riesgo el resultado. Y ahora se está criticando más eso y hasta se está diciendo, los otros por lo menos dijeron que sí había irregularidades y estos pues pareciera que casi todo está, sí dijeron que hay irregularidades, pero que están muy lejanas de invalidar el proceso. A mí me parece, y aquí quisiera plantear el asunto, es que buena parte del problema está más en la ley que en los árbitros, aunque se puede desde luego cuestionar y objetar y opinar sobre el papel de los magistrados, qué hicieron y qué no hicieron. Pues decir, el principal problema para mí, incluso más que la compra de votos masiva, porque era muy difícil de probar eso, los elementos que se presentó el PRD, ¿no?, es si el tribunal puede o no puede investigar, en quién recae la carga de la prueba. Ese para mí es el punto fundamental, porque el PRD está diciendo y reconociendo incluso que las pruebas que presentó eran insuficientes, que no dan para invalidar el resultado, así lo ha dicho Pablo Gómez, Jaime Cárdenas, etcétera. ¿Sí? Se lo estamos presentando para que él investigue. Y el tribunal dice, oye, con lo que me presentaron, pues no da. Bueno, ¿qué dice la ley de impugnación? Las dos cosas. Dice, el artículo 15 dice, la carga de la prueba recae en el acusador. Sin embargo, en otros artículos dice, en ciertas condiciones y dentro de los plazos posibles, el tribunal puede allegarse a nuevas pruebas, puede preguntar a otras autoridades, que es lo que está reclamando la izquierda, decir, sí puede. Pues el tribunal dijo, sí, pero en ciertos casos y dentro de los plazos, y los plazos no me dan. Y el principal problema, que es el sobregasto de campañas, como no es causal de nulidad, porque así lo determinaron los partidos, así está en la ley, entonces es el IFE el que lo tiene que desahogar en los plazos que la propia ley establece, que no coinciden con los de la calificación. El año próximo, ¿no? Es hasta enero o febrero del año que viene, pero así está determinado precisamente por no ser causal de nulidad. Entonces, creo que el problema fundamental está en la ley, más que en los árbitros. Sí, está muy mal diseñado. A mí me deja, digamos, una sensación como de amargura lo que ocurrió efectivamente la semana pasada, porque por un lado el tribunal parece decirnos, a ver, esta es la verdad jurídica, aunque no necesariamente es la verdad. Lo cual deja a mucha gente pues, en una situación como de desamparo, porque por un lado dice, las pruebas que me presentaste, y este es el segundo punto que genera inconformidad, no son suficientes, con lo cual tú dices, hubo una impugnación muy mal hecha por parte de partidos de la izquierda, de la coalición progresista. Ya lo comentaba Sergio Aguayo, que parece increíble que de 1988 a 2012, con una democracia, digamos, con tantas trampas como la nuestra, no se haya fortalecido la capacidad de demostrar en tribunales el montón de trapacerías que creo que quedaron a ojos vistas de todos los ciudadanos, ¿no? El exceso de gastos de campaña, la manipulación de programas sociales, es decir, había elementos como para presentar una impugnación mucho más sólida. Y la última es, yo no sé si ustedes compartan este punto de vista,
este narcisismo que tienen las instituciones en México, que son las electorales, pero otras más. O sea, el IFE habla de una elección impoluta, una jornada electoral ejemplar, que a lo mejor la jornada fue ejemplar, pero todo lo que lo precedió y todo lo que la rodea no fue ejemplar. Y el tribunal habló varias veces de su función. Digo, habría que ver la cantidad de veces que se refirieron a ellos mismos y decía uno, bueno, estos señores tienen una concepción altísima de su función, estamos garantizando las cuestiones constitucionales. Yo no creo que sea bueno en un país que tiene tantos dolores que las instituciones y tanta desconfianza respecto a las instituciones entren en este tono tan narcisista y hubiesen podido ofrecer un discurso mucho más matizado, decir, bueno, estamos haciendo lo que podemos con las reglas que tenemos, pero nos percatamos de todo lo que sucede alrededor. En fin, es la impresión que a mí me queda. Yo insistiría en el punto que hace José Antonio. Realmente el problema está en las reglas que tenemos, que fueron, como bien tú dices, aceptadas, fueron votadas prácticamente por unanimidad de todos los partidos, incluidos los 3 de izquierda, y o no se fijaron o quisieron hacerlas así, ahí queda la duda, pero digamos, los magistrados sí se apegaron a esas reglas. Yo añadiría otro problema, no solamente son las reglas, sino también los actores políticos que tenemos. Creo que aún haciendo una reforma electoral, aún con un marco electoral más perfecto que el que tenemos, o menos imperfecto que el que tenemos, sí tenemos una cultura política, o tienen los candidatos y los partidos una cultura política de, pues no voy a decir de cero, pero tendiente a cero, de apego a la legalidad. Entonces, no hay marco institucional que te aguante, ¿sí? La falta de voluntad, la falta de ética pública, la falta de respeto al Estado de Derecho. No hay ley que pueda, de todos, sí, de todos. No hay ley que pueda prever todas las conductas delictivas en tiempo y forma para poder castigar. Y esto me lleva a una preocupación y una desazón como la que manifiestas tú. Yo no creo que fue tanto el problema de los magistrados, aun cuando me pareció excesivo, no dejaron un solo resquicio, ¿sí?, de decir, bueno, pudiera haber razón en esto, no hay razón jurídica, pero sí hay razón política, pudieron haber dejado, fue contundente, y esto se lo robo a mi compañero Leonardo Jurcio, le pusieron un repasón jurídico al equipo de abogados del PRD, Marca, de verdad, llorarás. Ahora, a mí me parece que fueron los medios los que interpretaron mal el juicio, la ponencia, ¿sí?, y el dictamen de los magistrados. Yo leí al día siguiente en los periódicos, en los titulares, dicen los magistrados que hubo una elección limpia, una elección impoluta. No. Si uno lee la ponencia, no te vas con la impresión de que fue una elección limpia e impoluta, como dices, Leonardo. Yo más bien creo que dijeron, con los elementos que yo tengo, lo que puedo decir es que no hubo pruebas suficientes, determinantes, indicios, pruebas supervinientes, incluso para poderla invalidar. Que es muy distinto. Que es muy distinto a decir yo me pronuncio porque estas elecciones fueron limpias. Y mi preocupación queda en que si no cambiamos, hay veces que digo, pues ya no cambiamos la reforma electoral, pero si no cambiamos la ley electoral, lo que me dice la sentencia del tribunal es, si yo fuera miembro de un partido, candidato a un partido, presidente de un partido, es, María Amparo, viola las leyes que te vas a ir impune. Entonces es un gran incentivo, esa es la parte que me preocupa de la sentencia. Yo hubiera dicho que no se invalidaran, lo digo abiertamente, hubiera argumentado porque no se invalidaran las elecciones, pero si me pongo desde la perspectiva de un político, yo ya la hice, para la próxima, ¿sí?, todavía más lana voy a conseguir, todavía más tarjetas voy a conseguir, todavía más, ¿sí? Y en la próxima, si se hace una reforma, ya encontrarán la manera de darle la vuelta. Tal parece que en cada elección, la reforma, después de cada elección, la reforma electoral es pelear la guerra anterior. Los errores de la guerra anterior, eso sí se subsanan, sabiendo de antemano que van a venir unos nuevos. Entonces sería el espíritu tanto de las leyes como el espíritu de los personajes que están en el tribunal, que deja mucho que desear. Todos ellos son parte de un sistema, hicieron su carrera en el sistema anterior,
y andan aspirando algunos a puestos todavía mayores en la Suprema Corte, etcétera. Dices, José Antonio, en la sentencia del 2006, el corazón es este. Sí, sí hubo violaciones, pero fíjense que no tenemos capacidad para decir si eso fue suficiente. Y como no tenemos la capacidad, mejor decimos que no fue suficiente para invalidarla. Entonces, la de ahora es como curándose del mal anterior. En la otra dijimos que había resquicios, que el presidente Fox anduvo metiendo su cuchara y que casi echa a perder todo. En esta decimos que nadie echó a perder nada, que todo está perfecto. Están pensando mucho en el pasado, pero a la hora de irse tan lejos, tan absolutamente lejos, entonces viene otro problema, que lo presentan relativamente bien y la experiencia del mexicano normal, común y corriente que ha estado al tanto más o menos de la política dice, pero si eso no puede ser. Yo vi Televisa tantos años, vi cómo se hacía la imagen y dicen que no hubo ningún acuerdo. Y otro punto es, el peso de la prueba le corresponde al que se inconforma. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿cómo puede, supongamos, la coalición de izquierda ir y decir, oigan, Televisa, ¿me deja ver sus archivos, por favor? Porque necesito verlos para ver si es cierto. El que presenta esa queja no puede hacer la investigación. Entonces, un tribunal con toda la intención, bien armado, la hubiera podido abrir y decirnos, hubo algo aquí. Como tú dices, a lo mejor no la invalidan, pero nos dejan la sensación de que se hizo todo, de que se hizo algo y de que dejan ahí plantadas cosas que hay que resolver en el futuro. Así no dejaron nada. De acuerdo, pero voy al punto otra vez de lo que para mí era lo fundamental, que es el sobregasto de campañas. Ahí también el tribunal, la coalición dice, yo no puedo pedirle a Hacienda, yo no puedo pedirle, no, son las autoridades las que tienen que pedir. Pero la posición del tribunal es, efectivamente, pero dado que no es causal de nulidad, la autoridad encargada de revisar eso en los plazos establecidos por la ley es el IFE. Claro. Yo no puedo dar un dictamen que incluso pudiera poner en riesgo la elección si la autoridad no ha culminado el procedimiento. ¿Qué hubiera pasado, yo digo? En ese punto, en otras cosas se puede discutir, lo de Televisa, etcétera. En ese punto, imagínate que el tribunal dice, yo hago una investigación por mi lado, que sí tiene capacidad de investigar también y de preguntar, sí la tiene también, por eso digo, hay ambigüedad en la ley. Pero imagínate, yo lo hago dentro de los plazos que tengo, que son menores, saco un resultado al vapor, cuando la autoridad formalmente encargada no ha terminado y es la que va a llevar hasta exhaustivamente la investigación. Yo saco una conclusión, ¿qué pasa si después la autoridad, el IFE, saca una conclusión distinta? Pues hubiera sido hasta peor eso. Están mal hechos los plazos. No necesariamente. Eso lo explicó el magistrado. Porque el magistrado podría haber dicho, nosotros llevamos esto hasta el límite de nuestras posibilidades. Ellos dijeron que lo habían llevado. Si el IFE dice otra cosa, nosotros con lo que tenemos en nuestra conciencia está así. El IFE puede salir con otra cosa o decir, de todas maneras no es causa de nulidad, pero miren, si nos metimos en esto a fondo, aunque no sea causa de nulidad, estamos hablándole a la nación al futuro. Es que esa es la parte en la que la ley es medio confusa porque no siendo causal de nulidad, es que es el problema. Eso no es causal de nulidad. Entonces es el IFE el que tiene que hacer la investigación. Por eso la va a hacer y el tema son los plazos y lo va a entregar el informe, que por cierto tenemos una unidad de fiscalización que está en la Constitución. Pocos países tienen eso, pero va a llegar hasta el 13, con lo cual vamos a tener algo muy parecido a los amigos de Fox, el Pemex Gate. Ya instalado el poder, lo van a multar. Yo lo que digo, que digamos no fue acorde con el sentir del país, es que el tribunal analizó, de un sector del país, el tribunal analizó las cosas como si fuera un juicio, el señor Andrés Manuel López Obrador versus Peña Nieto. Y entonces, como el señor López Obrador no pudo probar que el señor Peña Nieto hizo esto, aquello y lo demás, deshecho el juicio. En algún momento,
y es lo único que dejo sobre la mesa, el tribunal pudo haber manifestado, no digo que arquearan la ceja, pero sí cierta sorpresa de decir, oiga, carretadas de dinero se notaron en espectaculares, las calles, No hay pruebas. Bueno, no hay pruebas, pero sí es un sentir. En ese juicio, López Obrador Peña Nieto no lo pudo probar López Obrador, ¿de acuerdo? Y quedan reprobados jurídicamente. Pero el tribunal pudo haberse hecho eco de eso que vimos todos. Es decir, hablaban de una elección pues donde pues no se pudo probar nada. Y yo digo, pues todo lo que en las calles vimos, en la forma en que se manejó la campaña del peronismo, me pregunto, ¿no tuvo ninguna duda el tribunal? Yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que ellos tengan que actuar como jueces, pero ni una duda tuvieron sobre el proceso. Yo estoy de acuerdo, pero de ahí a llamarlos también Ya nos tenemos que ir. delincuentes, bueno, ya lo veremos, de cuello blanco, en fin. Ya nos tenemos que ir. Bueno, pues es Vamos otra a cosa, regresar en unos momentos al siguiente segmento. Pues bien, en esta segunda parte de nuestra mesa queremos analizar el significado de la posición de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, que al conocer el fallo del tribunal dijo de manera contundente que él no lo acepta, que aceptarlo sería escamotearle la verdad a México, que esa elección, la del 2012, la que acaba de pasar, no es legítima y que él no le reconoce legitimidad. Es interesante este punto porque en una democracia que realmente funcionara, pensemos en cualquiera de largo tránsito, la oposición normalmente dice en el momento último, ok, perdí, y hasta manda su felicitación al ganador, y es una muestra de que el sistema está básicamente cohesionado y que el país está básicamente cohesionado, al menos políticamente hablando. En el caso mexicano eso casi nunca se ha dado. Y quizá en el 2000 hubo algo que puede considerarse como el equivalente, pero en el 2006 ya no, en el 2012 ya no. Entonces, ¿qué significa este rechazo a lo dicho por el tribunal y qué es lo que podemos esperar de la concentración que va a convocar, que ya convocó Andrés Manuel López Obrador para el siguiente domingo, el día 9? En el largo plazo, ¿qué significa esta descalificación? A ver, yo creo que tendríamos que dividir en lo que significa en términos prácticos, Lorenzo, o sea, qué consecuencias políticas puede tener esta descalificación y este desconocimiento, porque dice desconozco el fallo del tribunal. Y otra cosa es, digamos, cuál va a ser el rumbo que va a seguir Movimiento Progresista. Tú dices y dices bien que lo más cercano que hemos tenido es lo del 2000. Y en realidad, entre el 2000 y el 2012 cambió la ley electoral, pero sobre todo también cambió el candidato presidencial. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas corrió 3 veces por la presidencia y no sé si por naturaleza, por convicción, por trayectoria, es un hombre que decidió jugar por el lado de las instituciones, no solamente en los dichos, sino también en los hechos, incluso ante una cosa tan fuerte como la que vimos los mexicanos en el 1988 con el fraude. A mí me sorprende del discurso de Andrés Manuel López Obrador, un discurso pues muy corto, ¿sí?, mesurado en términos del llamamiento que hace a la movilización, no mesurado en términos de los adjetivos que utiliza para hablar de los magistrados, ¿sí?, delincuentes y de los consejeros del IFE, delincuentes de cuello blanco. O sea, sí se repasa a toda la clase política, menos, desde luego, a la propia. Y el tiempo que dejó hasta el día 9 de septiembre para esta movilización, que creo que en términos prácticos no le ayuda en nada al PRD. Las cosas en política ocurren de manera muy rápida. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Creo que pocas, sobre todo, Lorenzo, porque hay un vicio de origen en esto. Se cuestiona la elección presidencial, pero no se cuestiona la elección del Congreso y
todos sus diputados, todos los representantes de Morena o del Movimiento Progresista se credencializan, toman posesión y dicen que van a trabajar con, digamos, dentro de las instituciones. Yo creo que tiene dos implicaciones muy claras, ¿no? Y las dos son para la izquierda. El primer tema es qué hacer con el poder institucional que tienes si tu líder no reconoció al gobierno que emana de estas elecciones. Por tanto, ¿cómo te relacionas con él? Y tienes dos alternativas. Ocurrieron en 2006, pactar en lo oscurito con los poderes institucionales, entonces tienes este proceso que le he llamado yo de rutzabaletización de la política, que es si usted pacta con el gobierno, usted no está cerca de nosotros, y por el otro lado la lealtad al tabasqueño, ¿no? Es decir, quién sigue a Andrés Manuel López Obrador y quién hace política institucional, lo cual lleva a las fracciones, a las tres, a un dilema enorme. ¿Qué hacemos? O desconocemos o actuamos utilizando el poder que tenemos. Mismo dilema que tienen los señores gobernadores. Hoy estuvo ya Marcelo Ebrard en la reunión con Felipe Calderón en su último informe, pero en los primeros años hay de aquel que se tomara una foto con Felipe Calderón, con lo cual es un dilema también para ellos. Y vamos a ver cómo lo resuelven, porque ciertamente no es cosa menor que tu líder te diga, el que hable con estos señores está hablando con la mafia, la que nos robó las elecciones. Y la segunda, López Obrador se ahorra por esa vía, ya lo decías tú hace algunas semanas, la autocrítica de su papel electoral. Es decir, yo no tengo nada que criticarme de lo que hemos hecho porque nos robaron. Y además tampoco tengo nada que decir de la impugnación que presentamos ante el tribunal, aunque le hayan dado palo, porque de todas maneras están vendidos. Con lo cual él saca esos dos temas de la discusión y queda, vamos a ver qué dice el próximo domingo, pero como el líder de la izquierda, con lo cual supongo que el jefe de gobierno saliente no le hará muchísima gracia el que efectivamente tenga ahora que decir, yo soy el líder de la izquierda institucional y el otro señor es el líder de la izquierda social, con lo cual te abre nuevamente las dos avenidas que tuvo la izquierda en 2006. No creo que sea buenas noticias para ellos porque han dicho, ya lo analizaremos cuando hablemos en el Congreso, que de la actuación conjunta depende que sean el interlocutor, es decir, la oposición al PRI, o sean fracciones divididas. En el acuerdo democrático, yo veo varios problemas con esto, más allá de qué va a hacer la izquierda en sí misma. Es una cuestión institucional fuerte. En el acuerdo democrático lo que se busca es efectivamente que como unos tienen que ganar y otros que perder, que el que pierda eventualmente generar todas las condiciones para que acepte, porque de lo contrario te lleva a la situación original de que puede haber confrontación, puede haber inestabilidad, ingobernabilidad, ilegitimidad. Entonces el acuerdo es, a ver, vámonos todos aceptando las reglas y ustedes participan en la formulación de las reglas para que haya un compromiso con las reglas. Lo mismo con los árbitros. Como los juegos de llaneros, cada equipo va a cantar gol y el otro no. Penalti, no es penalti. Offside, no es offside. Entonces, por eso terminan yéndose a las manos en esos muy fácilmente. No hay nadie que diga si fue gol o no fue gol, porque cada quien no se mueve de su posición que le conviene. Entonces, un árbitro, para que él decida y que se acate lo que él decida, porque el árbitro no le va a poder decir a los dos que ganaron. No puede haber tres presidentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los que pierden, bueno, participemos en decidir que el árbitro que va a tener la última palabra y el silbatazo final, todos estén de acuerdo con él, que te dé confianza? Todos estuvieron, a diferencia de 2006, donde en el IFE el PRD quedó fuera, ahora todos participaron. Y aquí nos lleva una pregunta, yo llevo una pregunta, es decir, ¿qué más se tiene que hacer en la fórmula de designación de árbitros para que haya este acatamiento? Ya se quitó de gobernación, antes era gobernación. El presidente elegía a los consejeros, a los árbitros, ya eso ya no está. Antes la calificación la hacía el propio Congreso, donde la mayoría era el PRI, ya se le dio al tribunal, que depende del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Se quitó el voto de los representantes partidistas y se dejó en consejeros nombrados por todos. Yo recordaba la semana pasada que Leonardo Valdés fue propuesta del PRD, el presidente del IFE, no fue del PRI ni del PAN. ¿Qué más se puede hacer para que efectivamente el compromiso de los partidos al decir, voy con este árbitro y por lo tanto me comprometo, a que me guste o no me guste, pues generalmente no me va a gustar cuando me diga que pierdo, ¿no? Pero el compromiso democrático institucional dice es precisamente para evitar las situaciones de ingobernabilidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Traer a la ONU? Se tienen que hacer varias cosas, José Antonio. En primer lugar, el PRD no es la izquierda en su totalidad, y eso ya lo sabemos. Hay un PRD y está Andrés Manuel, son dos cosas distintas. El PRD es está más metido y ganando en las
formas tal y como existen ahora. Lo que se podría hacer y no se hizo es de antes. Es como la elección misma del 2012, bueno, se contaron los votos y sí, pero es algo que, ¿cómo ponerlo? Es el espíritu, vuelvo otra vez el espíritu de una política democrática. No se ha podido meter ese espíritu en la clase política. Lo que se podría haber hecho fue antes, haber dado la sensación y la realidad de que se iba a ir realmente a una confrontación, digamos, con todas las partes fundamentales se iban a respetar, no iba a haber exceso en el gasto, no iba a haber acuerdos con Televisa, vamos a ver que salga esto como quisiera la ciudadanía, sin interferencias de esta naturaleza, de más dinero, más acuerdos, etcétera. Eso no se hizo. Pero, entonces, Lorenzo, pero es que tú hablas del espíritu político democrático y no hay nada que me gustaría ver más en este país. Pero ese espíritu político democrático no está ni en el PRD, pero tampoco está en Andrés Manuel López Obrador y en el movimiento que él ha encabezado durante los últimos 6 años. Nosotros lo que vimos en el tribunal fue el litigio del movimiento progresista con respecto al PRI. El PRI decidió, como era ganador, que no iba a meter un juicio, pero sí metió una serie, no un juicio madre como el que vimos, pero sí metió una serie de juicios en contra del PRD. Cuando Andrés Manuel López Obrador, al final de su discurso corto, un discurso de 7 minutos, habla de la autoridad moral y política, que quiero pensar yo que es un poco lo que tú dices del espíritu político democrático, yo de repente tampoco lo veo en los hechos. Por eso tantas veces en este programa hemos dicho que los partidos están hermanados en la impunidad, en atropellar el Estado de Derecho. Yo sí creo, no tengo pruebas, no lo podría probar frente a un tribunal, que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de campaña. Y sí creo que los gobernadores del PRI metieron dinero del erario público a las campañas, pero también creo que los 5 del PRD lo hicieron y también creo que Andrés Manuel López Obrador rebasó los topes de campaña. Es otra cosa que tendríamos que revisar y sí. Está acreditándose si todos los contratos que se le dieron a Honestidad Valiente, a Austeridad Republicana y a la otra, sí, ahí hay triangulación. O sea, es muy triste. Tú escribiste un artículo diciendo la tristeza de la democracia, una democracia triste. Es muy triste ver la actuación de un partido como Acción Nacional, que tantos años tuvo la bandera de la anticorrupción y tener un país más corrupto, y es muy triste ver una izquierda que también lo tuvo. Si quieres, del PRI no nos sorprende, pero de una izquierda que tiene las mismas prácticas viciadas que tiene el PRI. Sí, es cierto que pierde autoridad moral para eso y debería pedir una investigación clara sobre ese dinero del gobierno del Distrito Federal que llegó a esas organizaciones. Yo creo que el dilema sigue siendo qué haces con el poder que tienes. Sí. Y eso López Obrador se lo planteó en el 6 y ha tenido actuaciones discontinuas. Por un lado, esta figura que tanto le gusta al partido Movimiento, la pone en marcha en 2006, primero opta por el gobierno legítimo, pues dice que no va a ser un movimiento electoral sino social para transformar el país, finalmente deja lo social y se regresa a lo electoral. Ahora, pues no sé qué va a hacer, la verdad es que de lo que ocurra el domingo ya tendremos ocasión de platicarlo la semana próxima. Pues sí, hay muchas cosas que todavía no podemos decidir, se nos acaba el tiempo, espérenos en el siguiente segmento, seguimos con temas igualmente importantes. Con o sin protestas sociales, con o sin aceptación, hay un presidente electo que fue fallado por el tribunal, en efecto el día 30 de agosto, y el siguiente evento ha sido el de la instalación de la 62 legislatura, un congreso que, por fortuna, creo yo, para México, es un congreso plural en donde están representadas pues todas las fuerzas políticas que han decidido jugar en la institucionalidad. El PRI no tiene la mayoría, así que
tanto para reformas constitucionales como para legales, tendrá que hacer gala de su oficio político y conseguir votos para poder llevar a cabo aquellas iniciativas que hagan falta para que el proyecto de Peña Nieto pues siga su curso y sea exitoso. ¿Cómo se ven las perspectivas? Pues del lado del PAN nos han anunciado, todo es todavía a nivel de discurso, señores, porque todavía no ocurre la primera votación. El PAN ha dicho que no tendrá una actitud revanchista y que seguirá apoyando las iniciativas que él apoyó y que el PRI le escatimó en la legislatura pasada, y eso llevaría a pensar que podría haber un acuerdo PRI-PAN para un conjunto de reformas, sobre todo en materia económica y social. El PRI, bueno, se ha declarado como no le gusta a ellos decir la primera mayoría, el grupo mayor en el Congreso, y tiene el sartén por el mango porque puede voltear a la derecha, digamos al PAN, para algunas reformas, y al PRD si el PRD decide colaborar y no ser una fuerza únicamente oposicionista dentro de la Cámara. Yo creo que lo más notable de la instalación de esta legislatura son los discursos de los dos líderes parlamentarios del PRD en Cámara de Senadores, que fue nada más a nivel de entrevista, pero el de Silvano Aureoles en el discurso público, en donde dice no solamente nos vamos a oponer, y el cambio verdadero, utiliza una palabra, una frase de López Obrador, el cambio verdadero lo vamos a perseguir a través de nuestra acción legislativa. Da una señal de que al menos el PRD va a entrarle y no va a permitir una vez más que, siendo una fuerza electoral importante como lo fue, recuerden que fue la segunda fuerza electoral en el 2006, que se le anule en el Congreso, y va a tratar de meter su agenda y de parar las cosas en la agenda de los otros que le parezcan va en contra del bienestar de los mexicanos. Esa me parece a mí la nota más pertinente. Para mí el PRI tiene tres problemas serios ahora que tiene el poder. Efectivamente, el viernes le dio el tribunal a Enrique Peña Nieto la constancia, dando la validez de la elección, y él dio un discurso en el cual México se debe dar a sí mismo la posibilidad de crear esta hazaña de hacer las reformas, con lo cual veo que tiene tres grandes problemas el revolucionario institucional. El primero es dejar de ser lo que ha sido, es decir, para que este país dé su gran transformación, el PRI tiene que dejar de ser lo que ha sido hasta ahora como partido político, como sistema político. Si realmente quieren que haya una transformación, Peña Nieto tendría, no sé si lo va a hacer, que empezar por transformar los usos, costumbres y prácticas de su partido. Lo segundo va a tener que dialogar con una oposición que le va a decir, oiga, pues si ustedes tuvieron 12 años de opositores y nos bloquearon todas, ¿por qué le tendríamos ahora que pasar nosotros sus reformas con el famoso tema de las medallas, del cálculo político? No me asombraría que a partir de ahora empiece ya alguno a maquinar quién va a ser el próximo presidente de México, y entonces va a decir, esta reforma la paso ahora o no la paso ahora. En fin, lo mismo que hizo Peña siendo gobernador. Y lo tercero es que después de 12 años de vacaciones se les alinea no solamente el diagnóstico del país, sino con la responsabilidad de hacerlo. A partir de ahora, ya en los próximos días, una buena parte de lo que ocurra en el país va a empezar a ser responsabilidad de Peña Nieto. Entramos a esta, digamos, especie de penumbra mexicana. De aquí al 1 de diciembre convivirán Calderón y Peña, pero ya es presidente electo, y por tanto una buena parte de las responsabilidades del país, desde el desempleo hasta el precio del huevo hasta los muertos, van a empezar a caer en precisamente la canasta, digo el precio de los huevos, la canasta del presidente siguiente. Yo creo que están, pues no diré preocupados, pero sí ocupados de ver cuánto va a durar la luna de miel, cuánto es razonable que la gente le dé a un gobierno priista con las capacidades que tiene para empezar a dar resultados. Y ellos saben que en los temas económicos y en los de seguridad, atajos no hay. ¿Por qué dices luna de miel? ¿Por qué crees que va a haber la luna de miel? La luna de miel vendría si hubiera sido reconocido todo el proceso por todos los actores. Un actor no reconoció, y afuera hay otro actor interesante. ¿Qué tan importante? El Yo Soy 132 ya dio su contrainforme y ya dijo que no acepta que vaya luna de miel, sino que desde la entrada va a poner objeciones.
No está en el Congreso, es cierto. El 132, ese sí, es un actor fuera del Congreso. Y sin embargo, puede ser interesante. Matizo, cohabitación de los consortes. Ok, entonces ya no va a haber luna de miel, porque no puede haber luna de miel aquí. Otro punto, ¿quiénes son los líderes del PRI en el Congreso? Tienen unas historias largas y son la parte más representativa del viejo PRI. En el Congreso llega, ha de haber algunos nuevos, ¿no? Sí. Pero los que mandan. Los hijos de los directivos anteriores. No, es que te voy a decir, los que mandan son personajes de larga historia, de larga data, y son representantes realmente de lo más antiguo que hay. Así que el Congreso puede ser visto como el lugar en donde va a anidar el viejo PRI. ¿Y quién lo va a poder detener? Bueno, pues el PAN ya no. El PAN además ya bajó banderas, ya dijo, sí, nosotros somos constructivos. Bueno, después de lo poco que construyeron, pues algo, a lo mejor pueden ser más constructivos ahí en su relación con el PRI. La izquierda, el PRD puede, alguna parte, caer bajo los encantos de la constructividad del PRI. Pero el Congreso va a estar básicamente dirigido por el muy antiguo PRI. Sin embargo, ahí tampoco está resuelto el asunto. O sea, una de las incógnitas que está pendiente es, Peña Nieto va a poder disciplinar a todo el partido. Porque muchos dan por hecho decir, bueno, es que se va a regresar al régimen presidencialista, pues ya no está tan fácil, ya pasaron muchas cosas. Estos 12 años incluso dentro del PRI pasaron muchas cosas. No es que se haya renovado democráticamente, es que surgieron liderazgos horizontales, es que los gobernadores cobraron fuerza, cada uno de ellos tiene su propia bancada, más o menos, así como hay telebancadas, también los gobernadores de pronto tienen. Y no va a ser tan automático. Peña dijo, cuando le han dicho, oye, tú estás ofreciendo reformas, que el PAN presentó y que el PRI no aceptó, no apoyó. Dijo, es que no había nadie que disciplinara a la bancada priista, pero desde la presidencia yo lo voy a poder hacer, pues vamos a ver primero a ver si lo logra, porque recordemos, tampoco es tan fácil simplificar, decir, el PRI está a la derecha, pues una mitad, la otra mitad no está a la derecha. La otra mitad del PRI es nacionalista revolucionario, no le gusta el IVA, medicinas y alimentos, no le gusta abrir en ninguna medida Pemex, etcétera, no le gusta cambiar la reforma laboral que afecte a los sindicatos. Entonces, son dos PRIs, uno nacionalista revolucionario, que son los que han alimentado al PRD cuando ya se les acaba el chance dentro del PRI, se van para allá, está Bartlett, está Arturo Núñez, etcétera. Y la otra son los que irían con el programa neoliberal, llamamos así, de Peña, que podría conciliar con el PAN. Y el PAN, yo creo que, a lo mejor no es que baje bandera, sino que diga desde la oposición y como quedamos, la única forma de reivindicarnos frente a la opinión pública para futuro es colaborar en el Congreso con los programas con los que coincidimos, por supuesto, no con los que no coincidimos. Pues si nos vamos a poner a bloquear como lo hizo el PRI estos 12 años, vamos a salir peor todavía. O sea, es una cuestión también de pragmatismo, creo. Oye, Lorenzo, yo ahora otra vez voy a disentir con respecto a los coordinadores parlamentarios, ¿sí? Y además creo que te va a gustar que disienta, porque tú dices, mira, fíjense ustedes quiénes van a dirigir las bancadas parlamentarias. Yo estaba pensando en el PRI. Sí, en el PRI. Sí, me refiero al PRI. Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Te referías, Emilio Gamboa en el Senado. Yo no sé si ellos son los especímenes a los que tú te refieres del viejo PRI y los dinosaurios. Yo creo que en esta fachada joven, en esta carrocería, ¿sí?, joven de Enrique Peña Nieto, hay un dinosaurio más grande, mucho más grande que en el de los coordinadores parlamentarios. Quiero argumentarte, con la menor edad, ¿sí?, que tiene Peña Nieto y la mayor trayectoria política que tienen los otros, yo creo que Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa conocen más el país y conocen más el nuevo país. Ellos vivieron la larga transición y la pérdida de poder. En cambio, Enrique Peña Nieto, con sus 42 años, no sé, por ahí, 45 años, solamente ha conocido
el Estado de México, en donde, recuerdo, Lorenzo, nunca ha habido transición, donde el Congreso era de mayoría, en donde los alcaldes se le cuadraban, donde los legisladores se le cuadraban, donde los institutos supuestamente autónomos estaban penetrados por la fuerza dominante, y en ese sentido yo sí reviso la trayectoria de un Manlio Fabio Beltrones en los últimos años como senador y antes como diputado. Yo veo una actitud mucho más reformista. Te doy un solo ejemplo: la reelección, ¿sí?, o la proporcionalidad del Congreso, mucho más de avanzada que la del propio Peña Nieto. Entonces yo diría que el dinosaurio a lo mejor está en otro lado, no en San Lázaro. No es que te quiera contestar, rebatir, pero yo estaba pensando nada más en el Congreso, porque habíamos propuesto que el Congreso, y saqué a Peña de mi esquema, pero tienes toda la razón. Si metemos a Peña en él es el dinosaurio más grande. Por desgracia, ¿verdad? Y sobre todo Manlio Fabio sí tiene más savoir-faire que Peña Nieto, pero dentro de esa, sin duda, sabiduría política que tiene, es el antiguo PRI. Pues tendremos oportunidad de seguir discutiendo si son los viejos o los nuevos. Ya los veremos actuando próximamente en la Cámara de Diputados a uno y en Los Pinos al otro. Ahora nos vamos a un corte y regresamos con el último bloque. Pero sí estoy... Bueno, y está a punto de terminar el sexenio y el presidente no regresó nunca a San Lázaro. En una ocasión estuvo entre tumultos, empujones y todo lo demás. Por cierto, en esta oportunidad Peña Nieto podría no ir al Congreso. La reforma política advierte que la toma de posición puede darse en cualquier otra parte. Yo no sé si esto es lo más sano, el que haya, como en familias disfuncionales, una ruptura del diálogo y digan, mejor no hablamos porque no nos entendemos entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Hacen rituales separados. Ya quedó hace muchísimos años que no hay día del presidente, y el Congreso recibe el informe y dice lo que quiere sobre la situación que guarda el país. Yo creo que es una buena oportunidad para ver en dónde estamos y a dónde vamos. Efectivamente, Calderón esta mañana lanzó desde Palacio Nacional su alocución defendiendo no solamente este año de su administración, sino en conjunto su sexenio, y hay pocas novedades. El presidente reitera que en materia de seguridad su estrategia era integral. Además pone sobre la mesa el tema de que la nueva administración no podrá cambiar demasiado las cosas en esa materia porque se cambiaron las leyes y las bases del nuevo sistema de seguridad pública están ahí. Él apuesta porque en los próximos años se verán los beneficios de esa estrategia. Habla de una economía que estuvo sitiada por crisis externas, defiende su programa de infraestructura, en fin, nada nuevo respecto a ciertamente lo que han sido los informes anteriores. Lo que quizá eché en falta, a lo mejor ingenuamente lo esperaba, era una lectura autocrítica de dónde se quedó aquel decálogo de Felipe Calderón en el que hablaba de los 10 grandes problemas del país o los 10 temas que había que tratar, y no quisiera exagerar ni abusar de la retórica, pero tengo la impresión de que se quedó en el punto 2. Una buena parte de las callosidades del sistema tradicional mexicano no pudieron ser limadas, tampoco pudieron ser efectivamente desmontadas. Toda una serie de aparatos de privilegios, desde sindicatos hasta grupos económicos. En fin, rinde su último informe y la historia, por supuesto, analizará la administración Calderón. ¿Y qué tal si vemos esa parte que él puso como central, lo de la seguridad, ¿no? El volcar la energía, en parte los recursos económicos, pero sobre todo la energía del gobierno en ese punto tan dramático, tan impresionante, porque ahí la política llega a su esencia. La política es violencia, se trata de que sea violencia, que no llegue a la sangre al río y que nada más se quede ahí atrás como trasfondo. Aquí llegó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto el énfasis en otra cosa? En ese decálogo, por ejemplo, hubiera podido, yo digo que adelanto que sí hubiera podido, si hubiera querido, por ejemplo, poner enorme énfasis en la lucha contra la corrupción y dejarnos el país ahora, cuando da su último discurso, decir, señores, en la parte que viene arrastrando el país desde siglos atrás, porque lo de la violencia es más reciente. Y quizás si no hubiera puesto el énfasis,
hubiera sido menos violenta, aunque dejemos por un momento qué hubiera pasado en cuanto al narcotráfico si no lo combate así. Pero es decir, puse el énfasis en dos cosas fundamentales: la corrupción, ese problema que traemos desde nuestra fundación, y la educación. La vía para hacer de este país uno que no sea tan marginal, que no sea tan dependiente de los Estados Unidos, que pueda formar su propio capital humano hasta llegar a tener el grupo necesario de científicos, de ingenieros, de todo lo que hace a un país moderno. Quedo a deberles lo del narcotráfico, pero como saben que ustedes me entienden, el narcotráfico, en fin, está relacionado con Estados Unidos, y Estados Unidos no ha querido entrarle al tema a fondo, no nos ha querido detener las armas, así que yo puse énfasis en esto. ¿Sería posible? Yo creo que el error principal del presidente Calderón fue haber puesto el énfasis principal en seguridad, y después reclamaba a los periodistas, a los intelectuales, etcétera, que todo el tiempo se hablara de eso, pero pues digo, yo creo que si hiciéramos una medición, pues el 90% de sus discursos fueron dedicados también a esto, ¿no? De la seguridad. Como todos, creo que es un sexenio de claroscuros. Creo que donde se puede anotar puntos entre el presidente Calderón es en materia, no en lo que prometió, que era seguridad y empleo. Se puede anotar puntos en haber mantenido las finanzas públicas sanas, haber enfrentado una crisis, y pues México fue un país que salió relativamente bien de esta crisis, incluso con unas tasas de crecimiento ahora en los últimos trimestres más o menos alentadoras. No alcanza, desde luego, mantener las finanzas públicas sanas en materia de infraestructura y en materia de salud, que serían los tres rubros en los que mejores cuentas rindió. Me parece que hubo muchos temas a los que no quiso entrarle, muchos de ellos tienen que ver con los poderes fácticos, que es el mismo problema que va a enfrentar el señor Peña Nieto cuando sea presidente, y hablamos telecomunicaciones, una gran decepción en este sexenio. Las tres famosas Cs no aparecieron por ningún lado: competencia, convergencia y calidad. ¿No? Sí, tenemos una situación, yo no diría ni siquiera igual, sino peor que cuando él llegó. En materia, el tiempo transcurrido lo tenemos que descontar. En educación, una gran decepción porque no combatió. Yo no digo que todo se deba al sindicato, pero uno de los puntos fundamentales. En el corporativismo, que era otra bandera que él había enarbolado, y la corrupción, que ya la mencionaste, estoy absolutamente de acuerdo, y finalmente el federalismo. Si alguna bandera ha definido al PAN desde su creación, fue el federalismo, y no avanzamos más que, digamos, para mal, en el sentido de más dinero a los gobernadores con menos rendición de cuentas. Sí, más dinero y más impunidad. Y más impunidad. Más autonomía respecto del poder central de lo que había antes, pero sin los contrapesos, ¿no? Ahora, yo me voy a concentrar otra vez en lo que será recordado como el sello de este sexenio, que es la seguridad. Es decir, a pesar de lo que hizo en términos de el seguro popular, etcétera, se va a recordar por el impacto que generó lo de la seguridad, por el número de muertes, de violencia, de abusos de derechos humanos, etcétera. Pues eso es lo que marca este sexenio, y está entregando muy malas cuentas. Desde luego él dice, es que los frutos se vienen después. Pero varias veces nos dijeron eso, ¿eh? Recuerdo que a mitad de sexenio nos dijeron, ya va a empezar ahora sí el declive de la violencia, ya se va a empezar, y lo que hemos visto es que se ha venido incrementando, al grado en el cual ahora no se sabe exactamente cuál va a ser el saldo de muertes, porque nos quedamos en 60, 50, 60, pero incorporando ya lo que falta, y que de pronto no hay la información suficiente. Algunos están calculando, por las tendencias, están calculando en alrededor de 100,000, no sé, pongámosle 90,000, por decir algo, provisionalmente. Son 10 veces más de lo que cerró el gobierno de Fox en materia de violencia derivada del crimen organizado. El gobierno de Fox cerró con 9,000, que ya era mucho. O sea, ahora le ¿Todo el sexenio? Todo el sexenio. 9,000 en todo el sexenio de Fox. Ahora 90,000. Ojalá que la estrategia, si es que la va a continuar Peña Nieto, sea la adecuada, porque si no era la adecuada, si es la equivocada, ¿con cuántos vamos a tener el próximo sexenio a esta tendencia de incremento de la violencia?
Sí, yo creo que hay que pensar muy bien eso y sobre todo plantear la exigencia ciudadana de que estas cosas empiecen a dar resultado, porque sí son muchos muertos. Daba a conocer Calderón en su último informe que les han decomisado 500 y pico de aviones. Es decir, cuando ves el tamaño, hablaba de decomisos y golpes de una cantidad de 14,000 millones de dólares. Ese es el tamaño del monstruo y la verdad es que no sabemos bien cómo se le va a enfrentar o si la forma de enfrentarlo es la adecuada. Yo creo que quedan ahí muchísimas preguntas. Ciertamente el argumento central de Calderón no fue entendido por la sociedad. Hace unos días escribía Le Monde que México vive el conflicto más sangriento probablemente del mundo, y el argumento que usó Felipe Calderón hoy en la mañana fue: las capacidades del Estado disminuían y el poder del crimen crecía. Yo cambié esa ecuación. Por primera vez el poder del Estado crece y el de las organizaciones criminales decrece. Yo No comparto nada claro. tu escepticismo Sí, y creo que es el gran tema a discutir. Se pueden todavía... Sí, claro. Si se hubiera metido en el combate a la corrupción, posiblemente ese era también otro ángulo contra el narcotráfico. No mandar al ejército, sino ese ejército de investigadores, de contadores, etcétera, porque el narcotráfico, su área de lo que le da vida son las armas que tiene, O el dinero. porque supongamos que tiene cada uno de los carteles 10,000 a su servicio. De todas maneras, no son tantos. Lo que le da vida realmente es el entorno corrupto en el que vive, donde compra moverse. todo. Ya vimos que puede comprar gobernadores, ¿no? Ya Yarrington ya tiene ahora el exgobernador de Tamaulipas, ya está señalado como parte de esto. Si la estrategia hubiera sido la corrupción, le hubiera dado un golpe al narcotráfico, quizá con menos sangre, menos visible, menos vendible en el discurso, pero hubiera dado también un golpe a muchas otras cosas que junto con el narcotráfico constituyen nuestro problema. Entonces, incluso en el narcotráfico, la corrupción hubiera sido quizá un arma, a lo mejor igual, pero no lo sé. Yo creo que más eficaz. Sí, y ahí Pues vienen, ¿ya nos no? tenemos que ir. Yo creo que no solamente tiene razón, Calderón comprobará que efectivamente la corrupción llevó a que los agentes encargados de vigilar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se los hayan comprado. Pero nos tenemos que ir, nos vemos aquí la semana próxima.